Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestra capacitación electoral y el día de hoy tenemos un tema que es los funcionarios de casilla. Si a ti te tocó salir sorteada como funcionario o funcionaria de casilla, entérate cuáles son las tareas que tendrás que realizar ese día. Todo esto enseguida. Muy bien, y el 6 de junio está ya a la vuelta de la esquina y los ánimos empiezan a calentarse y bueno, pues no es para menos porque hay 21.368 cargos a elegir, lo cual hacen de esta elección la elección más grande de la historia de México y bueno, todo este trabajo que se estará realizando caerá sobre la responsabilidad de las autoridades electorales, los cuales estarán presentes en cada una de las secciones electorales de este país. Esto como funcionarios o autoridades electorales de casilla. El día de hoy vamos a hablar de estos funcionarios de casilla y bueno, si a ti te tocó salir sorteado como funcionario o funcionario de casilla, pues muchas felicidades porque estás cumpliendo con tu deber como ciudadano, ¿ok? Bien. Recordemos entonces que esto, más allá de un trabajo, no es un trabajo, es un servicio que prestamos como ciudadanos y es nuestro deber. Dicho esto, entonces pasamos a nuestro tema del día de hoy, que son los funcionarios de casilla. Y bueno, ¿quiénes son estos? Me gustaría empezar primeramente con una diferencia entre los funcionarios de casilla y los representantes de partido de candidatos independientes, ¿ok? Los funcionarios de casilla podemos decir entonces que son las autoridades electorales, es decir, ellos tienen capacidad de decisión y ellos representan al INE, ¿ok? Representan al INE o a los órganos públicos electorales, ¿ok? A los soples. Y por este lado tenemos entonces a los representantes de partido o de candidatos independientes. Y los representantes de partido o de candidatos independientes, ellos no tienen capacidad de decisión, cosa que las autoridades sí, pues son autoridades. Sí, ellos únicamente están ahí como testigos, digámoslo así, representando los intereses de cada uno de sus partidos, de cada uno de sus candidatos. ¿Y cómo hacen uso de la voz? La hacen por medio, dijimos en los capítulos, en los episodios pasados, ¿sí? Por medio de un acta de incidentes. Entonces, el acta de incidente es la única forma en la que ellos pueden intervenir, o bien en el caso del escrutinio y cómputo, el acta de protesta, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre los funcionarios de casilla y los representantes de partido o de candidatos independientes. ¿Quiénes son entonces los funcionarios de casilla y cuántos son? Son 9 funcionarios, 6 de ellos estarán presentes en la casilla y los otros 3 serán suplentes. Ahorita vamos a hablar de los suplentes, vamos a hablar de los 6 que estarán presentes en la casilla. Primeramente tenemos al presidente de la casilla. ¿Cuál es su función? La tarea principal del presidente es presidir, es la máxima autoridad dentro de la casilla. Él es el que tiene que revisar las credenciales que pertenezcan al ciudadano. Con él se presentará el ciudadano. Él tiene que revisar el pulgar de cada uno de los ciudadanos para verificar que no viene manchado con la tinta indeleble, es decir, que no ha votado. Tiene que revisar cada una de las etapas en la jornada electoral, como es la instalación, como es la votación, como es el escrutinio y cómputo, el cierre, ¿sí? E incluso el armado del paquete electoral. De ahí vienen 2 secretarios, ¿sí? Esos 2 secretarios hay que hacer la diferencia entre estos 2. ¿Sí? Uno de ellos se estará haciendo cargo de los cargos a elegir de manera federal y el otro se estará haciendo de los cargos a elegir de manera local, ¿ok? Es decir, uno estará vigilando el asunto de los diputados federales, ¿sí? O de gobernador y el otro de los diputados locales y presidentes municipales, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las tareas de los secretarios? La tarea de los secretarios es asentar los resultados, asentar todo lo que se tenga que ver con las actas que se levanten, el acta de instalación, el acta de la jornada, ¿sí? Los resultados, todo eso lo va a hacer el secretario. También está dentro de sus tareas, decíamos, recibir las actas de incidentes, es decir, aquellas que meten los representantes de partido o de candidato independiente por alguna inconformidad. Entonces, esa es tarea también de los secretarios y ellos tienen la obligación de recibir esas actas, ¿ok? Bien,
De ahí tenemos 3 escrutadores. ¿Cuál es la función de estos 3 escrutadores? Bien, pues la función de estos 3 escrutadores, la función principal es sacar las boletas de la urna, ¿sí? Y irlas mostrando, ¿sí? Para que vean los demás y irlas clasificando, es decir, la van separando si es válida, si es nula y por partido, ¿ok? Entonces, de esa forma se lleva a cabo, decíamos, en los episodios pasados nuevamente. Aviéntense los episodios pasados. Si le están brincando dudas en este momento, chequen cuáles son los episodios pasados y ahí vendrá todo el resto de la capacitación. Entonces, ellos estarán haciendo esta clasificación, este escrutinio, dijimos que se llama eso, y pues de esta forma estarán haciendo también, ellos van a ser los que van contando, ¿sí? Y las otras actividades, como es la instalación, como es el desarme de la casilla, todo eso es parte de las tareas de los escrutadores, ¿ok? Bien, ahora bien, ¿qué pasa si alguno de estos funcionarios, de estos 6 que mencionamos, falta? ¿Qué pasa si, digamos, el presidente falta, el presidente de la mesa directiva de casilla? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría sería lo siguiente, es aquí donde entran al quite los otros 3 suplentes. Entonces, ¿es entonces que uno de los suplentes se convierte en presidente de casilla? No, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? La forma en la que esto se realiza es que todos se recorren, es decir, el primer secretario se convertirá entonces en presidente, el segundo secretario en primer secretario, el primer escrutador se convertirá en segundo secretario y el segundo y el tercer escrutador se convertirá en primero y en segundo escrutador, quedando vacío entonces el cargo de tercer escrutador, el cual se tomará de uno de los suplentes. Ahora, pongamos un escenario más complejo. Supongamos entonces que en este escenario más complejo falta el presidente, falta el primer secretario, falta el segundo secretario, falta el primer escrutador y falta el segundo escrutador. Es decir, solamente se presenta uno, que es el tercer escrutador. ¿Qué es lo que va a pasar? El tercer escrutador se convierte entonces en presidente y los otros 5, 3 de ellos se toman de los suplentes, los otros 3 suplentes se van a convertir entonces, el primer suplente se convertirá en primer secretario, el segundo suplente en segundo secretario y el tercer suplente en primer escrutador. ¿Sí? ¿Qué pasa con el segundo y el tercer escrutador que deben estar en ese momento? Esos 2 lugares se toman entonces de las primeras personas en la fila. Se toman a las 2 primeras personas de la fila y se ponen como segundo y tercer escrutador, ¿ok? Bien, de esta forma entonces es como se emplea el asunto de los suplentes y en el caso incluso de que falten los suplentes, pues de esta forma es en la forma en la que se resuelve el asunto. Mucho ojo en esta parte porque aquí es donde aprovechan los partidos mañosos a meter el mayor número de personas como representantes o funcionarios en la mesa directiva de casilla. ¿Qué es lo que ellos hacen? Pues obviamente le van a pedir a sus militantes o aparte de su estructura que se presente entonces a las 7 de la mañana en punto. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos empezarán a meter el mayor número, si se da este caso, el mayor número de representantes. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Tener el mayor número de representantes, pero ojo, no nada más representando, sino ahora tomando decisiones dentro de la mesa directiva de casilla. Entonces, mucho ojo donde esto llegue a ocurrir, hay que estar encima de ellos. Recuerden los requisitos para que puedan ser funcionarios de casilla. Dentro de los requisitos está el hecho de que pertenezcan a la sección o a la casilla en la que estarán sirviendo como funcionarios. Cosa contraria, por ejemplo, no necesariamente es así en el caso de los representantes de partido de candidato independiente. Ellos, pues al final de cuentas, los pueden asignar a casillas o a secciones que no son precisamente las suyas, siempre y cuando únicamente tengan su credencial de elector vigente, que aparezcan en el Registro Federal de Electores, lo cual es también un requisito para los funcionarios electorales. En el caso de los representantes de partido de candidato independiente, únicamente necesitan tener su credencial de elector y listo. Ellos lo ponen en la sección que el partido o que el candidato decida, ¿ok? En el caso, una obligación o un requisito más bien de los funcionarios de casilla es que sí pertenezcan
a esa sección, ¿ok? Bien, el otro de los requisitos es que no sean funcionarios públicos, que no estén sirviendo como funcionarios públicos, o bien, mucho menos, como con algún cargo en la estructura de un partido político. Entonces, nada de que se presentó a las 7 de la mañana el secretario de un partido político y a ese lo quieren poner como secretario de casilla. No se puede, ¿ok? ¿Por qué? Porque está fungiendo como parte de una estructura en un partido político, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esta parte. Estos son los funcionarios de casilla. Esperamos que pueda serles de bastante utilidad ahora. Recuerden, estamos a nada. Si es necesario volver a ver esta capacitación, con mucho gusto. La razón por la que lo hicimos en este momento pues es por la circunstancia en la que estamos pasando de manera global, ¿sí? Este asunto de la pandemia. Entonces, de esta forma estará disponible para todos aquellos que quieran saber qué es exactamente lo que van a hacer como representantes de partido, de candidato independiente, o bien ahora como lo que acabamos de decir ahorita como funcionarios de casilla. De esta forma podrán tenerlo de manera accesible y podrán verlo las veces que sean necesarias. Pónganle mucho empeño en su trabajo y pónganle mucho ojo en lo que están haciendo, ¿ok? Esto es todo por este video. Esperamos sea de bastante utilidad. ¡Vámonos! Que se hace tarde.